¿Alguna vez te has detenido a pensar que todo a tu alrededor puede no ser de verdad? Hasta el final de este video vas a conocer la historia real del científico que estaba a punto de probar que vivimos en una simulación y que tal vez por eso desapareció de la faz de la Tierra sin dejar rastro. Lo sé, parece charla de locos o esa historia inventada que vemos en internet. Pero Jacobo Greenberg no era un contador de historias, era un doctor respetado con un laboratorio de punta que llevó la ciencia al límite. Hoy en día todo el mundo habla sobre vivir en mundos digitales, pero este tipo descubrió cosas hace 30 años que pueden cambiar la forma en que ves tu propia vida ahora mismo. Y he reunido aquí los hechos más extraños y documentados de este caso para que intentemos entender juntos qué sucedió realmente. Antes de contarte esta historia loca, comenta aquí abajo rapidito, ¿ya has tenido alguna experiencia extraña, tipo un déjà vu muy fuerte o una coincidencia imposible que te hizo pensar, caray, ¿será que la realidad es de mentira? Cuéntame ahí y voy a leer los mejores relatos. Vamos a volver un poco en el tiempo para que entiendas quién era esta persona. La vida de Jacobo estuvo marcada muy temprano por una tristeza muy grande. Tenía apenas 12 años de edad cuando su madre falleció a causa de un tumor en el cerebro. Intenta imaginar el tamaño del choque de esto para un niño. Ese dolor sirvió como un impulso y decidió que necesitaba entender cómo funciona la cabeza de las personas de cualquier manera. El muchacho se dedicó mucho a los estudios, aprendió todo sobre la mente y el sistema nervioso y después de convertirse en doctor en el asunto, montó un laboratorio súper moderno en México. Su objetivo era muy claro: descubrir cómo nuestra mente responde a las cosas que suceden en el mundo. Él tenía todo para ser aquel profesor universitario clásico con una carrera garantizada y de mucho éxito siempre y cuando siguiera las reglas normales de la profesión. Pero Jacobo no era de quedarse en la comodidad. El gran cambio en su vida ocurrió en el año 1975 y parece hasta mentira. Recibió una invitación para ir hasta Los Pinos, que era la casa oficial del presidente de México en aquella época. Quien llamó al científico fue Margarita López Portillo, hermana del presidente y una mujer de la alta sociedad que ayudaba mucho a las culturas indígenas. Fue en este encuentro que Margarita le presentó a una mujer que cambiaría todo lo que él pensaba, doña Pachita. Si mirara su vida en el papel, no parecía gran cosa. Cantaba en bares y vendía billetes de lotería en la calle. Pero detrás de eso, su fama era otra. Las personas decían que ella hacía milagros de verdad. Hablaban que ella curaba a quien no veía, ayudaba a mujeres que no podían tener hijos a embarazarse e incluso traía a personas que estaban casi muriendo de vuelta a la vida. Y la parte más loca, ella hacía cirugías espirituales usando un cuchillo viejo de casa, sin anestesia para el dolor y sin limpieza hospitalaria, y el paciente salía caminando después. Cualquier científico serio habría dado la espalda al momento y dicho que aquello era mentira o truco. Jacobo hizo lo contrario. Decidió observar todo con la mente abierta. Lo que vio allí durante las atenciones de Pachita desmontó todo lo que él creía sobre el mundo. Vio a aquella mujer hacer aparecer órganos y tejidos humanos de la nada. Para Jacobo aquello no era magia, era física, una ciencia que nosotros todavía no entendíamos. Comenzó a escribir libros contando todos los detalles y creó una idea de que Pachita lograba alterar la base de todo lo que existe, o lo que él llamaba estructuras de energía. Pachita, claro, vivía siendo perseguida por el gobierno que la acusaba de brujería, pero ella tenía una habilidad curiosa, ella desaparecía, el gobierno golpeaba la puerta de su casa y ella no estaba allí. Años después reaparecía y, según cuentan las personas, parecía que no había envejecido ni un solo día. La gente comenzó a creer que ella había descubierto una forma de salir de nuestra realidad y volver cuando quisiera. Y guarda bien esta información porque Jacobo parece haber seguido el mismo camino que ella años después. Fue observando estas cosas increíbles que él creó su obra más importante llamada Teoría Sintérgica. En el año 1987 lanzó el libro Los Chamanes de México, donde defendía que vivimos en una especie de holograma. Piensa conmigo,
Él decía que existe un campo de información, una matriz, como si fuera el código de programación de un juego de computadora. Nuestro cerebro no crea la realidad, apenas lee ese código. Según Greenberg, nosotros somos apenas los lectores y el universo es el código, pero personas especiales como Pachita lograban dejar de ser apenas lectores y se volvían programadores. Ellas lograban cambiar el código del juego directamente y por eso lograban curar enfermedades o crear cosas materiales. Es una idea fascinante. Hoy en día escuchamos hablar mucho sobre la teoría de que vivimos en una simulación con multimillonarios de la tecnología, pero Greenberg ya estaba hablando de esto allá en los años 80, cuando todo el mundo en la universidad se reía en su cara. Si te gusta este tipo de contenido que está adelantado a su tiempo y te explota la cabeza, ya muestra que tú también eres un visionario. Deja el like y deja el like para que sigamos trayendo estas teorías locas. Él no se quedó solo en la teoría escrita. El tipo quería probar que estaba en lo cierto. Hizo una prueba de telepatía que es recordada hasta hoy. Puso a dos personas a meditar juntas, creando una conexión entre ellas, y después separó a las dos en salas totalmente aisladas y blindadas. Una persona recibía luces parpadeando y sonidos, y la otra se quedaba en silencio total. El resultado, el cerebro de la persona que estaba en silencio registró la misma actividad eléctrica que la persona que estaba recibiendo los estímulos. En el 25% de los casos ocurrió esta transferencia directa de información. Para Jacobo, esto probaba que existe una red invisible conectando la mente de todas las personas. Ahí entra la parte que transforma esta historia de vida en un caso de espionaje internacional. Mientras los colegas de la universidad se burlaban de él, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos estaba prestando mucha atención. En aquella época, esta agencia americana tenía un proyecto llamado Proyecto Stargate, que investigaba si era posible ver cosas a distancia y usar poderes de la mente para fines militares. Si la Agencia Central de Inteligencia gastó millones y mantuvo el proyecto por 2 décadas, es porque sabían que había alguna verdad allí. Y los estudios de Greenberg les interesaban mucho. Llegamos entonces a diciembre de 1994. Jacobo estaba planeando su prueba final. La idea era hacer esa misma prueba de telepatía, pero entre una persona en México y otra allá en la India o en Nepal. Si funcionaba a esa distancia enorme, sería la prueba definitiva de su teoría. Le dijo a su hija, Estusha, que iría a Nepal a meditar y preparar todo, solo que nunca llegó allá. El día 8 de diciembre desapareció. La familia tardó unos días en darse cuenta, pensando que estaba aislado meditando, pero faltó a su propio cumpleaños y ahí todos se preocuparon de verdad. Estusha, que era cantante y tenía acceso a los programas de televisión, comenzó a hacer ruido en los medios pidiendo información sobre su padre. Entra en escena el comandante Clemente Padilla, un policía mexicano muy rudo que nunca dejaba un caso sin solución. Él revolvió todo. Descubrió que Jacobo nunca selló el pasaporte para salir de México. Tampoco había registro de él entrando en Nepal, o sea, no tomó aquel avión que dijo que tomaría. La investigación de Padilla encontró un testigo muy importante. Una mujer en la ciudad de Boulder, en el estado de Colorado, en los Estados Unidos, dijo haber visto a Jacobo. Ella reconoció su rostro de una revista de ciencias. Según ella, él estaba siendo acompañado por 2 hombres de traje y parecía tranquilo, como si estuviera ayudándolos. Padilla, que tenía buenos contactos, llamó a la Agencia Central de Inteligencia y la respuesta fue aterradora. La agencia sabía quiénes eran los 2 hombres. Eran Rick Howard y Marina Velasco, 2 agentes de la propia Agencia Central de Inteligencia, cuando el policía Padilla estaba a punto de unir los puntos y mostrar a todo el mundo que el gobierno de los Estados Unidos podría estar con el científico. La orden para parar vino de arriba. Fue apartado del caso. Así de simple. El policía quedó tan indignado con esto que renunció a su trabajo. Hubo también un intento de culpar a su esposa en la época, Teresa Mendoza. Ella tenía un comportamiento extraño, tenía muchos celos de su trabajo. Y después de que él desapareció, la policía encontró mensajes de Jacobo diciendo que ella le hacía tortura psicológica. Teresa terminó recibiendo un diagnóstico de trastorno bipolar después de todo esto. Lo más bizarro de esta parte, 1 año después de la desaparición del marido, Teresa también desapareció y nunca más fue vista por nadie. Hoy, casi 30 años después, estamos aquí
sin respuestas. Las teorías son muchas. ¿Será que Jacobo Greenberg descubrió cómo hackear la realidad igual que Doña Pachita hacía y se fue a otro lugar? ¿O será que la explicación es más terrenal? La Agencia Central de Inteligencia vio que aquel conocimiento era demasiado poderoso, secuestró al científico y él pasó el resto de su vida trabajando en el proyecto Stargate en secreto. Ahora quiero ver al Tribunal de Internet en acción. Para ti, Jacobo fue secuestrado por la Agencia Central de Inteligencia para usar este poder como arma, o él realmente se pasó el juego, hackeó la realidad y se fue a otro plano. Manda tu teoría más sincera aquí en los comentarios. El hecho es que su desaparición terminó haciendo famosas sus ideas. Si el objetivo era callar al científico, el tiro salió por la culata. La pregunta que queda en nuestra cabeza es: si nosotros realmente vivimos en un holograma y nuestra conciencia es la clave para cambiar todo, ¿será que estamos listos para tener ese poder? Es algo para pensar bastante antes de dormir hoy, y si quieres continuar en esta jornada para descubrir la verdad que intentan esconder de nosotros, ya sabes, deja el like y deja el like, y nos vemos en el próximo misterio.